noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Sofía García. Aquí está mi documento. Soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial y a continuación voy a mostrarles el video de la tarea 1. Bueno, como les había mencionado, utilicé la herramienta Prezi para colocar los argumentos teóricos de la tarea. Aquí está una pequeña presentación. Entonces, lo primero que vamos a buscar el concepto es carga eléctrica. La carga eléctrica, denominada por la letra Q, unidad de medida en coulombios, y equivale a 1.602 por 10 a la menos 19 coulombios. ¿Qué es una carga eléctrica? Una carga eléctrica es una propiedad eléctrica de las partículas atómicas de las que compone la materia. Su unidad, como lo hemos dicho, es el coulombios y es definido con el término de amperio al lograrse cargar en su totalidad. ¿Cuáles son las características de la carga eléctrica? No puede ser creada ni destruida, solamente se transfiere. Cuando la carga es constante, se simboliza con la letra Q mayúscula, y si la carga es cambiante, se simboliza con la letra Q en cuestión del tiempo en letra minúscula. Quiere decir que es con respecto al tiempo. La carga está constituida por un protón positivo y un electrón negativo. Seguimos con el siguiente concepto, corriente eléctrica. La corriente eléctrica se denomina por la letra I. Unidad de medida es el amperio. El concepto es el movimiento o transferencia de cargas o energías de un punto a otro. Es un punto específico que fluye a una dirección como la velocidad instantánea a la cual la carga positiva neta pasa. Características. La corriente eléctrica es una variación de la carga con respecto al tiempo, es decir, la medida en velocidad. El sentido de la corriente puede ser positivo o negativo dependiendo de la dirección en la que vaya. Tipos de corriente. Existe corriente directa, que se refiere cuando la corriente es constante y se mantiene el mismo valor. Y la corriente alterna. Este tipo de corriente varía en función al tiempo. Luego vamos al concepto de voltaje o tensión. El voltaje se denomina con la letra V mayúscula o DF. El concepto es la energía potencial para mover una carga eléctrica y se define como la variación de trabajo con respecto al tiempo. Características. Unidad de medida, el volts, y la tensión se identifica también con los signos positivo o negativo. Y por último tenemos la potencia eléctrica. La unidad de la potencia es el Julius, o también conocido como el watt por segundo, que es el Julius sobre segundo. Se representa con la letra P. ¿Cuál es el concepto? La potencia eléctrica es la cantidad de energía por el tiempo que suministra una fuente, también el voltaje por la corriente eléctrica. También hay otros conceptos como el de resistencia. La unidad de medida es el ohmios, se denomina con el símbolo griego, este símbolo, siendo la corriente eléctrica un movimiento de electrones. La resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente. Tiene características, en este caso, cuando son fijas o variables, son las que presentan un valor que no podemos modificar, y las variables, el valor se puede modificar cambiando la posición del contacto deslizante. Bueno, entonces en conclusión podríamos decir que la carga eléctrica es una propiedad electromagnética con cargas positivas y negativas. La corriente eléctrica es el movimiento que se crea de esas cargas.
El voltaje o la tensión es la energía de trabajo para mover una carga con respecto al tiempo. Y la potencia eléctrica es la cantidad de energía por el tiempo. O sea, quiere decir la cantidad de trabajo por el tiempo. Bueno, entonces aquí está la pregunta. ¿Existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? Bueno, pues para mi concepto sí existe una diferencia porque el concepto de potencia eléctrica trae los dos conceptos de energía por tiempo o en este caso sería voltaje por corriente eléctrica. Mientras que la energía es la capacidad de un cuerpo de realizar un trabajo, pues esta está denominada por los julios también. Pero entonces sí es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que una básicamente se centra en el resultado de la potencia y el otro simplemente sería una unidad.